Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué linda propuesta la de hoy. Un saco con hexágonos básicos, si los hay, ya se está haciendo. Esto es un virus. Esto es terrible porque son fáciles, son muy rápidos de hacer. Y elegí un punto de los más básicos que son los pancitos. Así que no hay nada muy elaborado, lo podemos hacer todos. Si sos principiante lo podés hacer también. Les recuerdo que en el canal tenemos ya varios hechos, así que los invito también a que entren y hagan. Algunos tienen un poquito más de trabajo, otros menos. Este es hiper simple, pero miren qué divino. El material se luce un montón. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza que pesa alrededor de 650 gramos por el material elegido? Pero ustedes calculen entre medio kilo, según el material, porque todo va a variar y también los tamaños, los talles, ¿verdad? Pero bueno, yo les comento lo que hemos utilizado aquí. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza que es súper práctico, cómodo, bonito, fácil? ¿Qué más pedir? Bueno amigos, miren, ¿qué tengo acá? Vieron que yo siempre menciono la colección de lanitas, hilos, que muchas veces nos pasa a muchos nosotros. Vamos a la tienda, a la lanera, y hay una madeja, dos madejas que nos enamoró, nos encandiló. Bueno, uno va guardando, va agarrando, no saben los tiempos que tienen estas lanitas. Miren qué belleza esta. Solo Dios sabe cuándo la compré, pero es hermosa. Después tengo esta que es una cinta. Miren qué divina, está toda arrugadita porque, bueno, se arruga toda con el uso y todo, pero así funciona y funciona divina esta cinta, perfecta también. Tiene 1500 años más o menos, que acá tengo la madejita. No sé, creo que si no me equivoco, cuando viví en Buenos Aires la compré. Así que tiene unos cuantos añitos. Estas eran dos madejitas, acá tengo una. ¿Cuál es la idea para hacer esta chaqueta? El material que tengan. Vieron que a mí me encanta jugar con los materiales. Tengo esta otra, miren. Es como peludita, pero la mezclé con una hebra de Amalfi, la que tejemos siempre aquí en el taller, con una hebra simple, y logra el grosor que estoy buscando. Pero es divina. Y estas madejas así que tenemos sueltitas, bueno, es el momento que uno puede aprovechar y hacer estas maravillas. No hay excusas. Miren que se mezclan un montón de materiales. La base que empecé a hacer esta chaqueta es con esta. Miren qué divina. Me compré 3 madejas que por ahí ustedes van y uno va y compra obviamente la lana o el hilo específico que quiere. Pero por lo general en las laneras están esos cajones mágicos que dice la palabra que más nos gusta, oferta. Bueno, ahí va Sandra de cabeza y me compré 3 madejas porque venían así, venían de a 3 madejas. Miren lo que es esto, es divino. Si me preguntan qué hay acá, a ver, miren, lo vamos a abrir un poco. Lo voy a abrir un poco. Hay una hebra dorada. Hay una hebra con unos hilitos blanco y negro. Hay unos hilitos con motitas. Está todo mezclado. Y han hecho una hebra sola. Pero una maravilla. Quería mostrarles que esta es la misma, que compré 2 para variar, viciosa Sandra. Pero miren cómo vienen. Son madejas. Y venían de a 3. La oferta era así. Cómo me gustan las ofertas. No porque sean ofertas es mala calidad o es un material feo. No. Ustedes busquen, revisen, porque hay materiales que por ahí queda poco. Entonces los ponen, bueno, quería acomodar la madeja. Entonces los ponen de oferta porque por ahí no les quedan muchos o están discontinuos los colores. Ahí es donde hay que aprovechar, donde por lo menos yo aprovecho. Cuando hay ofertas así, miren qué belleza. Esta es igual, solo que tiene las motas en negro y las motitas son en bordó. Pero el fondo de la hebra es la misma. Es una belleza. Allá fue Sandra y se compró esta. No la vamos a usar hoy, pero quería mostrarles cómo viene esta que yo ya la ubillé. Estas también, creo que eran unas ofertas porque había poca cinta y es una belleza esta cinta.
es como matizada, tiene un centro dorado, negro, como un plateado, no sé, con brillo. Entonces, acá busqué los colores. Dorado, bueno, tenía esta con color natural, dorado, un poco de mohair, también tiene varias hebras, tiene unas motitas. Dije, viene bien con el dorado. Esta cinta tiene un poco de dorado, viene bien. Y no queda un arbolito de Navidad, digamos. Quedan esas vetitas doradas, esos toquecitos en el tejido, que queda fantástico. Y agregamos esta que era peludita también, con, ya les mencioné, la finita de Amalfi. Estas sí van a ir doble, así. Esta, como es gruesita, va simple. La cinta también va simple. Y esta la voy a utilizar simple. Es muy poquito. Es ir y ver qué tenemos y empezar a mezclar, combinar colores y combinar materiales. Miren que son todos materiales distintos, pero en el trabajo final, ya lo han visto, es maravilloso. Así que anímense a jugar. Acá vamos a jugar de verdad. Vamos a jugar y a divertirnos tejiendo con distintos materiales y un trabajo tan... Ya está siendo un básico este saco, esta chaqueta o saco hexágono. Hemos hecho algunos que los invito al canal. Busquen el primer video que hicimos para este canal con todos los nervios, sin luz. Así nos mandamos de cajón, de cabeza al canal. Hicimos un saco con hexágonos que es fantástico. Yo no me quiero ver, pero el saco está fantástico. Así que ese fue nuestro primer canal, nuestro debut. Nuestro primer video en el canal. Fue nuestro debut. Muy divertido. Hoy, así a lo lejos, ya mucho no me gusta verme, pero está buenísimo el saco. Así que los invito. Después tenemos otro que también hicimos una mezcla de materiales, nada más que más finito, que es muy muy bonito. Le hemos incorporado flores, así que entren a ver esos sacos que están buenísimos. Y acá va el tercero, y este va a tener algunos detalles distintos, obviamente, para ir no repitiendo siempre el mismo. A mí me gusta hacerle algo nuevo a cada uno de los trabajos. Bueno, el punto en sí son los pancitos. Es el básico. Vamos a empezar con un anillito mágico. Voy a dejar una colita ahí un poquito larga. No les dije la aguja. Miren qué bien. Número 9. Bien gordita. Bien gordita. Número 9 porque quería que la trama me quede flojita. Entonces, empezamos con un anillo mágico. Y como es un hexágono, vamos a hacer pancitos con varetas para formar el hexágono. Así que como base vamos a hacer 3 cadenitas para la primera vareta. Es muy simple, es uno de los comienzos más simples para este saco. Y aquí dentro del anillito vamos a completar este primer grupo con 3 varetas. Si bien el primer saco que yo hice, que la verdad que es precioso, lo inicié con una flor, pero en forma hexagonal. Y luego, bueno, tiene ciertos dibujos en la trama que queda muy bonito. Este va a ser todo de pancitos, así que es bien clásico. ¿Qué es lo que enriquece este trabajo? Bueno, los materiales, los colores, entonces, y lo vamos a hacer, y también va a tener un detalle en la manga y en la delantera que lo va a hacer diferente. Bueno, primer pancito, 2 cadenas. Segundo pancito de 3 varetas. Recuerden que aquí tenemos que formar un hexágono. Segundo pancito, 2 cadenas. Y así vamos a ir completando hasta tener 6 pancitos que los vamos a separar entre uno y otro con 2 cadenitas. Miren qué simple que se hace y aparte rapidísimo porque estamos tejiendo con una aguja bastante gordita y con el material bastante gordito. Pero es súper liviano, no son materiales pesados. Que eso también es muy importante porque cuando el material es pesado, los sacos, las remeras tienden a estirarse mucho. Eso también hay que tener en cuenta. 2 cadenas y así hasta tener los 6 pancitos me quedo tejiendo.
Bueno, miren, acá llegué al último, todavía no lo cerré, pero quiero mostrarles que acá tenemos ya el hexágono, ¿eh? Tenemos 6 lados, ¿sí? Bueno, ahora, para cerrar este último arco, no voy a hacer 2 cadenas, sino que voy a hacer una media vareta. Tomo la lazada, voy a la primer vareta de cadenas, ahí, con esta aguja que media cabezona va a costar un poquito, pero se puede hacer. Y tejemos la media varetita corta, ahí, porque tiene que tener la misma distancia, como si fueran 2 cadenitas. Y a partir de aquí comienza a crecer en hilera, pero antes de seguir, vamos a dar vuelta y ajustar este nudo mágico, ahí. Lo vamos a ajustar bien y recuerden, lo voy a seguir repitiendo siempre, enhebran en una aguja, hacen un nudito y luego esconden el resto de la hebra para que esto no se abra, ¿sí? Eso yo lo voy a hacer después. Vamos a continuar con la segunda hilera. Ahora vamos a separar las esquinas de este hexágono. Entonces ya estoy en el medio. Aquí en este arco van a ir 2 de estos grupitos. Pero como este es el inicio de la hilera, yo voy a tejer solo uno. Y cuando dé toda la vuelta, completo esta esquina. Entonces aquí tejo solo un pancito. Y ahora en la otra esquina se van a dar cuenta, si nunca lo habían visto hasta ahora como tejo yo, ven, hago solo la mitad. Cuando doy toda la vuelta, lo completo. Entre una esquina y la próxima vamos a separar con una cadenita. Yo sé que muchos han tejido este saco, pero recuerden que siempre está por suerte la gente que se va sumando a tejer crochet, que es tan bonito. Hice el primer grupo, lo separo con 2 cadenitas y en el mismo espacio formo la esquina, o sea que vuelvo a tejer el segundo grupo. Así que súper fácil. Y de acá lo que tiene de bueno este saco es que nosotros, bueno, este material es un poco grueso para un saco de criatura, pero a partir de esto que estamos tejiendo, ustedes van a ir midiendo para distintos talles. Eso es lo que tiene de bueno. Bueno, acá formé la primera esquina con las 2 cadenitas ahí en el centro. Voy a separar esta de esta con una sola cadenita. Y vuelvo a formar una de las esquinas. Este trabajo lo tenemos que hacer en cada una de las esquinas de este hexágono. Y vamos a ir sumando con esa cadenita en el medio, que es el aumento que le vamos a ir dando. Porque las esquinas luego se van a ir repitiendo, las 6, siempre de la misma forma. ¿De dónde va a crecer? Va a crecer de aquí, de estas cadenitas que vamos a ir sumando hilera a hilera. Cadenita y completo la otra esquina. Así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Miren, acá completé el último grupito, así formábamos la esquina. ¿Qué les voy a comentar? Me voy a detener un poquito ahí. Ven que todavía no la terminé la esquina porque quiero contarles algo. Esto a medida que crece va a empezar a tomar vuelo, porque le vamos a empezar a hacer aumentos en los laterales. Las esquinas hasta el final se mantienen de la misma forma. Solamente en estos laterales es donde van a venir los aumentos. Y ahora lo van a ver. Pero otra cosa que les quería comentar es que si ustedes, por ejemplo, lo quieren hacer todo con un solo material, siguen de largo. Yo acá voy a empezar a cortar estas hebritas porque empiezo a combinar. Empiezo a combinar con un material, con otro, 1, 2 hileras. Eso va a ser a gusto y depende del material que ustedes tengan, el que quieran incorporar al saco. Puede ser que no tengan este tipo de hilado con, por ejemplo, con tantos detalles, tanta textura, o quieren hacerlo con lana lisa de un solo color o emplear muchos colores, ir combinándolos con colores, con un hilo de algodón gruesito que ahora acá en la Argentina ya estamos en el mes de la primavera, todavía no llegó, acá en donde vivo yo menos que menos, porque esta mañana estaba nevando, pero bueno, si lo quieren hacer con hilo de algodón,
lo pueden hacer también y continúan. Yo voy a ir cortando en cada una de las hileras. Entonces, para continuar, si ustedes continúan, siempre terminen aquí con la media vareta, ¿sí? Entonces van a quedar ubicados en el centro del arco, que es donde tiene que volver a nacer. Como yo voy a ir cortando, entonces sí lo voy a terminar con 2 cadenitas. Acá sujeto en la última vareta, cierro con un punto deslizado. Cadenita para hacer nudo y corto. Pero eso solo porque primero que me quiero asegurar con un buen nudito ahí. Y voy a cambiar, ahora voy a incorporar la cinta. Entonces, este lo voy a volver a usar, pero lo voy a volver a usar en la próxima hilera. Yo voy a ir cortando estos hilitos, estos restitos, estas colitas que no quedan, luego la vamos a esconder muy bien. Entonces, corté acá, empiezo. Pueden empezar donde cortaron, pueden empezar en la esquina que a ustedes se les ocurra, pero empiecen en las esquinas. No empiecen aquí en el medio, en los laterales, porque las uniones, ya lo he explicado muchas veces, en las esquinas se disimulan mucho más, se hacen invisible también, que con tanta textura esto acá se hace invisible igual, pero según el hilado que ustedes vayan a usar, en las esquinas no se notan esas 3 cadenas de inicio. Bueno, acá comienzo en la esquina, empiezo a tejer mi primer grupito. Recuerden que yo tejo un solo grupo, doy toda la vuelta y completo la esquina, ¿sí? Con esta cinta voy a hacer solo una hilera, así que voy a terminarlo de la misma forma que terminé esta hilera recién, con las cadenitas y un nudito. Esta se me enredó y se me pasó para adelante porque es muy atrevida, pero ahí la vamos a llevar. ¿Ven? Hice el primer grupo, una cadena de separación. Entonces voy a saltar a este arco que habíamos hecho una cadena de separación. Pertenece a un lateral. Y acá es donde empiezan los aumentos. ¿Ven? Siempre vamos a aumentar en los laterales. Tejo el grupo de 3 varetas, una cadena de separación y vuelvo a tejer los grupitos de la esquina. Acá yo tengo esta cinta enroscadita en un cartoncito que alguna vez la desarmé a la madeja pero bueno, se ve que nunca lo tejí. Entonces ahí hago el grupo. Recuerden, en la esquina van 2 cadenitas y el otro grupo, eso ténganlo en cuenta, porque al final del tejido si no se va a notar, si nos confundimos. Acá en las esquinas van 2 cadenitas y entre grupo y grupo siempre vamos a separar solo con una cadenita. Acá en estos 2 van a entrar luego 2 pancitos, entonces ahí es donde va a ir creciendo. Una cadenita, un pancito, así hasta dar toda la vuelta. Bueno, miren que quiero mostrarles acá. Esta, como voy a cambiar, vuelvo con esta que comenzamos. Entonces hice las 2 cadenitas, cierro con un punto deslizado. Así voy a cerrar cuando cambie de color o de material, ¿no? Y cuando haga 2 hileras corridas, entonces hacemos la media vareta para quedar ubicados en el centro y hacer la esquinita. Eso yo lo digo siempre, pero bueno, como siempre, se van sumando, gracias a Dios, se van sumando seguidores y se van sumando principiantes para compartir esta maravilla. Miren lo que vamos logrando, ven lo que les mencionaba, esto va a ir creciendo en aumento y se va a ir doblando, porque después, cuando tenga unas cuantas hileritas más, miren, acá tenemos un mini saquito, ¿ven? Vieron que les mencionaba que esto va para todos los talles, porque una vez que empieza a doblarse, si esto por ejemplo fuese un material más finito para una criatura, entonces nosotros a medida que van creciendo en hileras, va creciendo en talle, porque va creciendo aquí hacia arriba y hacia el costado. Y esta es la mitad, porque luego tenemos que tejer la otra mitad. Entonces, uno va a elegir el talle que quiere para esto. Esto es maravilloso, porque a medida que vamos haciendo hileras, va creciendo el talle. Entonces elegimos, porque yo he subido en Instagram,
y en Facebook la foto de un saquito que hicimos para criatura y me pedían cómo hago el talle, cómo hago el talle. El talle se hace así, simplemente agregando o sacando hileras. Es muy simple, muy simple. En este saco les voy a enseñar para que no nos quede la manga tan ancha, que muchas veces hacemos el hexágono gigante, pero la manga nos queda tan ancha como para el cuerpo, porque a veces necesitamos que el cuerpo crezca mucho, pero resulta que la manga también nos crece mucho y no a todo el mundo le gusta tan ancha. Entonces ahí vamos a tener uno de los detalles que vamos a hacer hoy con el saco y otro detalle que se los voy a mostrar en la delantera, pero atenti a esperar un poquito porque todavía falta. Bueno, acá corté la cinta porque voy a incorporar una hilera con este color, así que me voy a quedar tejiendo esta hilera. Voy a seguir acá donde estaba el nudito, igual puedo elegir cualquiera de las esquinas, y comienzo nuevamente el mismo movimiento. Comenzamos con un grupo y cuando doy toda la vuelta completo esta esquina, pero como les mencionaba recién, acá hice el grupito, doy toda la vuelta completo, siempre eso es en el inicio, nada más. Y otra de las cosas, la cadenita, una sola cadenita para saltar a este arco, formo el grupo. Fácil, miren qué fácil. Para los principiantes también es muy fácil de realizar. Hice un grupito, una sola cadenita, voy aquí al hueco y hago el otro grupo que corresponde. Y así hasta dar toda la vuelta. Acá en las esquinas siempre repetimos el mismo movimiento. 2 grupos, separo con 2 cadenitas. Y aquí vamos a ir incorporando por hilera un grupito más. Siempre va a ir un grupito más en cada uno de estos arquitos que nos quedan de una sola cadena. Hiper fácil. Me doy toda la vueltita y les comento cómo sigue. Terminé toda la hilera. ¿Vieron? Fácil. Incorporo este tan bonito que tengo acá. Eso es lo bueno de ir comprando madejitas que dicen ustedes, ¿para qué lo voy a usar? ¿Para qué voy a usar esto? ¿Para qué lo compré? Bueno, nunca hay un para qué comprar, porque lo vamos a usar. Acá comienzo con esta hilera nuevamente en la esquina, una cadena. Esto es repetir, repetir y repetir. Cuando llegue al momento de que tenga que empezar a dividir las partes, una para la manga, otra para la delantera, ahí me voy a detener para explicarles cómo hacemos mientras yo voy tejiendo. Yo les cuento y voy tejiendo. Bueno, ven cómo se va a ir aumentando cada vez un poquito más. Pero ¿qué voy a hacer ahora? Porque si no, no les voy a mostrar todas las hileras porque las voy a aburrir. Acá solo muestro ahí un poquito cómo llego hasta la esquina, pero me voy a quedar tejiendo para un talle como para mí. Y ustedes van a elegir sus propios talles, y si lo hacen con otro material para una criatura, también lo van a ir midiendo. Bueno, si lo hacen para una criatura, también lo van a ir midiendo. Es esto, es doblarlo. Ahí lo voy a poner de este lado que ya le tejí una hilera más. ¿Ven cómo va creciendo? Va creciendo. Para una criatura chiquita ustedes van a hacer más o menos un tallecito, si es chiquito, no sé, 1, 2, talle 2, talle 3. Van a ir sumándole hileras y esto solito hacen una mitad y luego la otra mitad. Pero todavía falta para eso, solo voy adelantando. ¿Qué voy a hacer? Miren, se los voy a comentar porque no se los voy a mostrar. Voy a terminar con esta y luego tejo 2 hileras con este mismo. Con este mismo. Les cuento lo que yo voy a sumar para adelantar. Pero es repetir exactamente lo mismo. Y no se preocupen que esto toma mucho vuelo. Es la idea, así tiene que ser. Para que luego al doblarlo acompañe la forma que estamos buscando. Así que me quedo tejiendo, era solo para avisarles que son los pasos que iba a hacer. Tejo esta, 2 hileras de esta y luego vendría este negro tan bonito. Pero me quedo tejiendo estas hileritas, así adelantamos. Miren qué bonito cómo se va formando. ¿Ven que ya va creciendo? Acá ya tenemos, les digo, como para un talle para criatura y un talle
5, talle 6 añitos, tranquilamente. Recuerden que esto es una mitad. Así que vieron cómo esto va creciendo y los talles van creciendo también. Bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a tejer toda una vuelta con este negro tan lindo. Les comenté que eran 2 hebritas. Y ahí me voy a detener para explicarles cómo separamos para la manga y luego para la delantera. Pero en principio quería mostrarles cómo iba quedando. Miren qué belleza. Tejí esas 2 hileritas. Y ahora voy a tejer una toda en negro. Toda en negro que queda divino. Y ahí sí, después les muestro cómo hacemos para las manguitas. Así que me quedo tejiendo. Bueno, acá llegamos a un punto donde, miren, qué hermoso, ¿no? Es divino, divino. Este es el ancho que yo quiero para mi manga. No la quiero más ancha. Entonces, este sector y este sector no lo voy a tejer más. O sea que yo voy a empezar a tejer ahora. A partir de acá, venimos por aquí, da toda la vuelta, llego hasta acá y acá vamos a ir cortando, que obviamente se los voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Entonces yo voy a empezar a crecer aquí con mi tejido y abajo un poco más, ¿no? Porque esto si no, no me va a entrar, es muy chiquito para mi cuerpo. Pero la medida de la manga me gusta así. Entonces, ahí les voy a mostrar cuánto mide esto, como para que tengan una idea. El ancho. Por el largo lo dejo para después porque no me preocupo, porque si lo quiero chaquetita de manga 3/4 lo puedo dejar así, le puedo agregar luego más hileras, eso lo vamos a ver después. Pero el ancho, que es lo que yo quiero buscar, que no me quede tan ancho, entonces ahí le voy a medir aproximadamente. ¿Cuánto mide? 18 centímetros de ancho, quizás un poquito más, porque el tejido vieron que es como muy, bueno, acá mide 19, pero es un aproximado. Se pueden guiar con algún suéter que tengan o le ponen unos cuantos alfileres y se lo prueban, a ver si les calza bien aquí en la manga. Le ponen unos cuantos alfileres o ganchitos aquí arriba, que esta es la parte que va a ir cosida. Entonces ustedes se prueban esto, que es chiquitito, pero para la manga va a andar perfecto. Si les gusta este ancho, bueno, hasta acá esto no lo tejemos más. Si ustedes quieren la manga más ancha, entonces le pueden dar un par de hileras más entero al hexágono. Eso por un lado, y lo voy a abrir para que vean cómo va quedando. ¿Ven? Si ustedes lo quieren más ancho, le dan toda una vuelta más, una hilera más. Y si lo quieren mucho más ancho, le dan más hileras. Entonces va a ir creciendo en el ancho de la manga, pero también va a ir creciendo aquí en el ancho del cuerpo y también va a ir creciendo en la parte de abajo. Eso es lo que tiene de divino, divino este saco. Bueno, entonces, si ustedes quieren, pueden dejar unas marquitas, porque cuando lo abrimos al tejido quizás se confundan y sigan de largo. Bueno, entonces le ponen alguna hebrita, le ponen ganchitos, le ponen algún alfiler de gancho y lo dejan, que esto va a quedar separado, porque estos 3 lados no los vamos a tejer más. Vamos a empezar a tejer, eso sí, una vez que empiezan a tejer la parte de abajo, no se tienen que confundir, porque si no va a tomar otra forma y no es lo que queremos. Queremos un saco, por ahora queremos un saco. Entonces yo esta vueltita la voy a tejer con cinta. Lo voy a girar, así me queda el punto hacia aquí, hacia la derecha. Esto no lo voy a tejer más, entonces voy a empezar a tejer desde acá. ¿Cómo iniciamos? Iniciamos en una de las esquinas. No tengo ahora en este momento ganchitos, si no los pondría, pero para que ustedes vayan viendo qué es lo que no vamos a tejer. Pero bueno, entonces, empiezo aquí en la esquina, miren, voy a dejar una hebrita. Y aquí, en esta esquinita, voy a tejer así. Tejo una vareta, 3, una vareta, una cadenita extra, y dentro de esta misma esquina tejo un solo grupito
de 3 varetas. Voy a hacer la mitad de la esquina, pero tengo que hacer una vareta extra aquí, porque es lo que me va a seguir marcando, como pared, como digo siempre. Esta es la que me va a permitir seguir construyendo más hileras. Entonces esta está de más, vareta y cadena. Luego hacemos el pancito, que sería la mitad de la esquina. Y continuamos tejiendo como lo veníamos haciendo. Una cadena de separación y tejo el pancito que sigue. Así hasta dar toda la vuelta que vamos a ir, que ya les muestro por dónde y cómo. ¿Ven? Así pancitos individuales hasta llegar a las esquinas. En las esquinas tenemos que seguir tejiendo esos 2 grupitos. Bueno, acá me voy a detener un poquito nada más, porque quiero mostrarles. Empiezo a tejer acá, tejo este lado. Voy a la esquina, formo la esquina, tejo todo este lado, formo esta esquina y tejo lo que sería todo este lado hasta llegar aquí. Porque recuerden que esto es la manga. Entonces, cuando yo llego acá se los voy a mostrar. Pero por ahora me voy a quedar tejiendo estos 3 lados nada más. Así que bueno, arranco con mi cintita. Y cuando llego al otro extremo les cuento. Acá. Llegué hasta aquí, no lo quise terminar para mostrarles. Cuando llegamos al hombro, lo que sería el hombro, aquí, ¿ven? Acá es donde empezamos. Esta parte no la tocamos. Y acá es donde se termina la vuelta. Cuando se termina vamos a hacer lo mismo que hicimos en el inicio. Hago el grupito de 3, la cadenita y una vareta que va a ser de pared. Corto porque con este color termino, con este material termino. Ahí está. Entonces, ¿qué logramos? Logramos ensanchar un poquito más y hacerlo un poquito más largo. Y ahora voy a repetir 2 hileras, como hicimos acá, 2 hileras corridas con esta hebra. Y lo mismo, empiezo acá, miren cómo empiezo, así les muestro, pero las 2 hileras, ¿qué vamos a hacer? Acá ahora, como ya tiene el pancito que corresponde a este lugar, tenemos que hacer un espacio calado. Entonces, sobre la vareta, tejo otra vareta. 1, 2, 3, ahí. Y ahora voy a saltar con un calado hasta aquí, hacer el pancito que corresponde en este hueco. Entonces, en esta construcción que se extiende, que es la parte del hombro, va a venir un pancito lleno, uno calado, uno lleno, uno calado, depende el ancho que ustedes estén buscando. Yo obviamente voy a compartir el que estoy haciendo aquí. Entonces, vareta, una cadena, tomo lazada y salto directamente a este huequito. Hago el pancito, una cadena y así continúo hasta llegar al otro extremo. ¿Ven? Entonces acá me va a quedar caladito. Para la próxima hilera acá tiene que venir el pancito como hicimos en esta hilera. Y así continuamos con la misma trama que estamos haciendo este dibujo con los pancitos. ¿Ven? Entonces me voy a quedar tejiendo hasta llegar a este extremo, hasta aquí. Y voy a repetir 2 hileras con este mismo material. Pero cuando llego al otro extremo les cuento. Miren, acá me falta todavía completar el caladito que vendría aquí sobre esta vareta. Como yo voy a tejer 2 hileras con este color, entonces voy a dar la vuelta. Hago cadenita, giro. Recuerden, este sector no lo vamos a tejer porque es la manga y parte del hombro. Y acá levanto la primer vareta con la cadenita, ahí tengo la cadenita de separación y tejo el grupo que corresponde aquí.
2 y 3. Ahí. ¿Ven? Esta vareta la sigo dejando porque tenemos que tejer hasta lograr el ancho que uno necesite para... va a depender el talle de cada uno, el ancho que vamos a querer. Igual todavía falta, pero quiero mostrarles acá, hasta aquí me voy a detener. Con este color voy a dar toda la vuelta nuevamente, pero la voy a ver si lo acomodo un poco. Tengo que andar adivinando ver cómo ubicar. Bueno, ahí voy, mira. Acá, ven cómo va ensanchando, pero la manga no la toco más. Divino, divino. Entonces, voy a venir por aquí con esta hebra, doy toda la vuelta y termino nuevamente en este espacio. Voy a esconder esto para atrás, así se puede ver mejor. Termino aquí con la segunda hilera con esta hebra. Y luego empezamos a hacer la parte del escote. Pero primero voy a terminar toda esta vueltita y ya les muestro para que la chaqueta no nos quede así, rectangular, que muchas veces la terminamos de esa manera y que acá queda el cuellito volcado. Bueno, en este modelito lo vamos a hacer un poquito diferente, para variar, para que nos quede bonito y que nos quede lindo. Así que termino esta vueltita y ya les comento cómo hacemos el escote y parte de la espalda que nos falta. Bueno, ¿qué tengo acá? Acá ya di la vuelta con las 2 hileras. Hasta acá empiezo a hacer la delantera disminuyendo parte del escote. Entonces tengo mi otra mitad, que yo les mencionaba que ya la tenía adelantada. Y miren cómo vamos a ir disminuyendo en la parte de adelante. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, si lo quieren hacer así. Si no, directamente lo hacen todo entero, lo hacen así cuadradito. Y esto les va a quedar como una solapita acá, cuando se abra. Pero a mí me gustó darle esta formita en el escote. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Una vez que ya llegamos hasta este punto y empieza a disminuir para el escote, bueno, vamos a tener en cuenta cuántas hileras nos faltarían para tomar el ancho de nosotros que nosotros querramos para nuestra prenda. Y eso lo pueden medir, se lo pueden probar. Pueden tomar algún saquito que tengan, un chaleco, una remera, algo que les calce, como les digo siempre, algo que les vaya bien, que les calce bien en el cuerpo y se sientan cómodos. Entonces ahí pueden sacar la misma medida. Y si no, se lo van probando. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí? Yo ya voy a cambiar, voy a empezar a tejer con esta divinura, con esta belleza. Pero miren, la pieza que yo seleccioné para el lado, vendría a ser mi parte izquierda del saco, la voy a empezar del lado de adelante. ¿Ven dónde empecé? Yo calculé la bajada de cuello más o menos a la altura que yo quería desde el hombro y empecé aquí a tejer el hexágono que vamos a dar toda la vuelta. Ven, por acá se ve, viene por acá hasta el hombro. ¿Sí? Entonces, del lado de mi lado izquierdo de la prenda lo empiezo aquí porque quiero que las varetas me queden hacia adelante. En la parte derecha de mi saco la tengo que empezar al revés porque yo quiero que empiece las varetas se mantengan también hacia adelante. Entonces, ¿dónde tengo que empezar? Tengo que empezar desde el hombro, doy toda la vuelta y termino a la misma altura que está o sea que acá terminaría con mi grupito de varetas, pero eso se los voy a mostrar igual. Pero quiero que tengan en cuenta eso. Vamos a empezar en esta pieza desde el hombro hasta terminar aquí. Y en este lado, que es del lado izquierdo, empezamos desde la parte de adelante hasta terminar en el hombro. Eso nos va a pasar con cualquiera de estos sacos que hagamos, con cualquiera de los modelos que hemos hecho. Hicimos lo mismo. Una mitad la empezamos de un lado, la otra mitad la empezamos del otro, ¿sí? Son detalles que hay que tener en cuenta. De todas maneras yo los voy a ir guiando, por supuesto. Pero como yo ya lo tengo hecho, entonces quiero contarles cómo vamos a hacer. Vamos a contar. Yo les voy a mostrar, a ver, más o menos en centímetros, cuánto bajé para empezar la disminución con mi hombro. Un aproximado de 20 centímetros, ¿ven? Y acá empecé. Miren.
donde termina este pancito, les voy a contar los pancitos también. 1, 2, 3, 4. Estos 4 miden 20 centímetros. Y acá, donde empieza este pancito, sujeté una vareta. Acá está esta vareta. Y me vine aquí con el primer pancito. Di toda la vuelta y terminé en el hombro. Miren cómo terminé. El pancito y la vareta de orillo. ¿Sí? Bueno, esto para el lado izquierdo, como decíamos. Y el otro lo achiqué cambiando el color, pasando este primer pancito, porque fui así como en diagonal, bajando de a poquito. El otro lo achiqué, pasando este pancito, hice la vareta y el pancito recién lo hice contando, miren, 2, 1 tiene la vareta, el próximo pancito aquí. Di toda la vuelta hasta llegar al hombro y como esta era mi última hilera, empecé aquí, miren, con un pancito solo. Acá ya no hice esta varetita de orillo, un pancito solo y di toda la vuelta hasta llegar al hombro nuevamente. O sea que la parte de la espalda sigue igual. La parte de la espalda lo terminamos siempre en el hombro. La diferencia va a ser estas 3 hileritas que nos quedan para ir achicando la parte del escote. Entonces, acá se los muestro como para que ustedes, si quieren, se guardan una foto, lo van viendo tranqui. Acá hicimos la vareta, el pancito, en la segunda hilera la vareta aquí en este hueco, el pancito, y la tercera hilera para mi medida, para lo que yo estaba buscando, aquí el pancito. Si ustedes necesitan una pieza más ancha, bueno, y tendrían que hacer una hilera más, lo pueden empezar acá la próxima hilera. Entonces esto despacito va así en forma diagonal. Les muestro esta porque ahora lo vamos a tejer al revés, pero lo vamos a terminar a la misma altura. Entonces voy a mover a este gordito divino, que ya lo tengo hecho, y voy a comenzar en la parte de atrás. Así que esto es súper fácil. Ay, no encuentro el extremo. Acá está. Esta parte de aquí es súper fácil, la espalda, porque lo vamos a repetir igual que hicimos aquí. Cuando dé toda la vuelta, les muestro dónde me voy a frenar para empezar la disminución con este color o con este material. ¿Sí? La cadenita. ¿Ven? Esto lo repetimos igual, como lo veníamos haciendo. Hacemos el calado que corresponde, porque aquí ya tenemos un grupito cerrado, y tejo los grupitos como lo veníamos haciendo. Me quedo tejiendo hasta dar esa vuelta y les muestro hasta dónde me detengo con este color. Bueno, acá dejé un pancito más, lo tengo de costado, miren, ahí lo giré para que ustedes puedan ver. Ahí está la hilera de abajo. Entonces, acá me faltaría uno más. Hago el pancito que me falta. Porque lo estoy haciendo al revés. Vieron que yo les decía, en uno lo vamos a empezar del lado de delante, el otro lo empezamos en la parte de la espalda. Y acá corresponde tejer la vareta. Lo voy a traer de vuelta al gordo para que puedan verlo. Por ahí va a estar al revés. Ahí, ¿ven? Entonces, miren dónde pinché la vareta. La pinché aquí, donde o finaliza el pancito o es el comienzo del pancito. Este mismo movimiento tengo que hacer del otro lado. Entonces, a este lo empezamos de adelante y lo terminamos atrás. A este lo empezamos atrás y lo terminamos adelante. ¿Y dónde voy a pinchar la vareta? Donde pinché la otra, de inicio. La pinché aquí. Entonces, acá hago la vareta, que es lo último. Y acá hago el nudito, porque con este material yo termino. Ahí. ¿Ven? Ahí. Entonces ya empezamos a hacer la parte de adelante. Hasta acá. Ahí queda igual, ¿ven? Porque está la parte de atrás. Y empezamos nuevamente la hilera desde acá atrás. Damos toda la vuelta. Y cuando llegue más o menos aquí, que es como está el otro, que después lo vamos a ir viendo, terminamos de este lado, del lado de adelante. Así que busco el otro material
y empiezo del lado de atrás tejiendo de la misma forma. Y cuando llego a este sector que tengo que disminuir, ahí les voy a mostrar cómo lo hacemos. Llegué al último pancito, directamente tejo la vareta y acá voy a cortar la hebra porque no quiero regresar, porque si no tengo que regresar del lado del revés. Entonces, estoy pensando, en vez de hacer vareta, miren que voy a hacer 3 cadenitas y bajo. Entonces me va a quedar el nudito aquí abajo. Pero si quieren hacer la vareta, la hacen igual, ¿eh? Yo corto. No hice el nudo, voy a hacer el nudo. Corto porque si no tengo que girar y volver para la última hilera, porque ya comienzo directamente acá, pero me va a quedar el punto del revés. Y soy media mañosa para eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Doy toda la vuelta de nuevo, empiezo por la espalda, porque como estoy tejiendo del otro lado, recuerden que yo tengo que empezar por la espalda y terminar acá adelante. Pero les voy a mostrar el del otro lado para que ustedes se den una idea. Miren la vueltita que me falta. Acá donde hice la vareta, o acá en este caso hice las cadenitas, acá es donde va a terminar mi último punto, miren. No tiene cadena, no tiene nada, directamente son las 3 varetas. Entonces, empiezo en la espalda, doy toda la vuelta y termino acá con mi último grupito sin ninguna cadena que sostenga nada, ¿eh? Y después les cuento si lo quieren hacer un poquito más ancho. Pero me quedo tejiendo esa última hilera. Acá terminé, ¿ven? Luego quedaría esconder, tengo aquí la otra mitad y ya terminamos. ¿Qué les quería mencionar sobre si lo quieren hacer más ancho? Si lo quieren hacer más ancho, aquí atrás, en la espalda, le pueden dar una hilera más solamente en la espalda, si quisieran. Este es bastante amplio, pero como ustedes lo van a adaptar a su propio talla, a su propio gusto, porque por ahí son más delgaditas, pero lo quieren bien ancho porque se usan así también ahora. Y si uno lo quiere cómodo, también lo pueden hacer más ancho. Entonces ustedes ya saben, si lo quieren un poquito más ancho, le dan una hilera más a cada uno de los lados. Entonces, ¿qué nos quedaría por hacer? Coser lo que sería la manga, ¿eh? Esta parte de aquí, yo la tengo. Vamos a coser la manga. Lo voy a poner patitas para arriba. Ahí. Ahí vamos a coser todo lo que es la manga y parte del hombro. ¿Ven? Vamos a seguir, obviamente, cada una de las hileras. Miren, acá tenía la parte de esta cinta con seda, la varetita, hasta aquí. Hasta este último pancito nos quedarían estos 3. Acá este está caladito. 1, 2, 3 que también es caladito porque pertenece a este color beige con doradito. Así que yo me voy a quedar cosiendo parte del hombro y manga y ya les muestro cómo sigue. Pero como esto es muy fácil, yo ya tenía preparada mi agujita, voy a empezar desde aquí, desde este extremo. Tengo una agujita con una de las hebras estas finitas pero doble. Acá voy a hacer una trabita. Y cosen de la forma que ustedes estén acostumbrados, de la forma que a ustedes les gusta. Y yo voy a coser en forma zigzag, así, no se nota la puntada, queda perfecto. Sí que tienen que tener en cuenta, porque lo he visto en muchos trabajos terminados, no frunzan la costura, porque realmente no queda bien. Tenemos que coser, pero no fruncir, porque la pieza después queda fruncida, que ahora se los voy a volver a remarcar en la parte de la espalda, sobre todo este saco. ¿Ven? Sí tengo que ajustar la puntada, que no se vean ningún huequito. Pero ¿qué es lo que no tengo que hacer? Que esto se me arrugue. Hubo una época, a ver, les voy a decir en qué año. Creo que en el año 90... 93 me parece, se usaban unos vestidos que venían todos frunciditos. La que es de mi generación se va a acordar, bien trapeaditos a los costados. Bueno, esto cuando yo lo veo así fruncido me recuerda a esos vestidos que eran divinos, muy sexy, pero
No es la idea, no frunzamos la prenda cuando ajustamos, es muy importante para que el trabajo no se malogre. Así que bueno, me voy a quedar cosiendo hasta la parte del hombro. Listo la manga ya y después hablamos de la manguita, a ver el largo que uno le quiere dar. Pero ahora me voy a dedicar a mostrarles cómo cosemos la espalda. Lo voy a poner de espalda, así. Acá viene el detalle. Acá yo me busqué un color clarito para coser la espalda. El otro, como era todo negro, con un hilo negro andaba bien. Acá viene el detalle que les mencionaba recién. No fruncir la costura de la espalda. Me lo anoto en un cuadernito. Porque les digo, porque lo he visto este saco muchísimas veces y con el afán de terminar rápido, calculo yo, no tengo idea por qué razón, nos queda como así y cuando llega al final, que es la parte baja del saco, es donde más se nota, porque por ahí aquí arriba, esto sería la parte del hombro, no se note tanto. Tenemos que tener mucho cuidado también con los detalles, con las terminaciones. Fundamental, porque si no, malogramos este trabajo que nos lleva tantísimas horas, porque todos los que tejemos sabemos el tiempo que nos lleva cada una de las prendas, buscar, no solamente tejerlo, sino buscar color que nos guste, material que nos guste. Bueno, estoy tejiendo para mi lado porque estoy al revés. Si no, yo tejo todo así, pin, 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 tipo zigzag. Bueno, ¿ven? Entonces con este color se nota mucho menos si lo hiciera solo con, bueno, con negro. Lo podría coser con negro porque tiene motitas ser negro, pero elegí este clarito. Entonces, ¿qué hacemos? Si ajustamos la puntada, que no se nos abra, que quede bien unido, como que es una sola pieza. Pero tenemos que tener mucho cuidado que no haga esto. Y sobre todo en la parte baja, que es donde más se nota, porque viene el saco recto y cuando llega a la espalda hace este movimiento. Eso tiene que tener mucho cuidado, tenerlo presente para que no se frunza y quede tan bonita la prenda esta que estamos, estoy tejiendo al revés, cosiendo al revés, digo. Tanto tiempo tejiéndola, entonces los detalles, estas terminaciones son las que, como lo tengo pata para arriba, estoy cosiendo y revoleando mi agujita. Bueno, sí ajusto para que esto no se abra tan bien, hay que tener en cuenta eso. ¿Ven? Aquí no se nota. Si ustedes lo desean, todo va a depender del material, pero también con un hilo de coser si quisieran, porque esto tiene una mezcla de hilo, son hebras muy lindas, porque está como, tiene mucho material esto. Entonces, a tener en cuenta la costura. Si ajustamos la puntada de la forma que ustedes quieran, que se sientan cómodos, van a coser, pero no frunzan cuando van tirando y que esta prenda se nos achique y queda así toda como drapeadito, y no es la idea. Bueno, así me voy a quedar cosiendo hasta llegar en la parte baja. Quedó la unión acá, que es donde yo les mencionaba, es crucial. Es mucho más que importante. Recuerden que acá tenemos dos cadenitas. Esa cadenita también la tenemos que coser, porque si la cosemos antes nos va a hacer este efecto. Y no es la idea, no queremos ese efecto. Más allá de que después decidimos qué terminación, o si lo queremos hacer tipo tapadito o que nos llegue a la cadera o el largo que uno quiera, entonces eso es para después. Listo, uní la espalda y esto cada vez más hermoso, miren qué bonito. ¿Qué vamos a hacer ahora? El largo de manga. Después vamos a terminar la vista, pero vamos a terminar primero con la manga. Ya unimos lo que es la espalda, unimos las dos mitades, esto está quedando un sueño. Lo quieren manga 3/4, manga corta, bueno, lo dejan hasta acá, listo, se acaba el partido. Yo les muestro cómo terminé mi manga. Una vuelta, acá ya está cosido, entonces le di una vuelta, porque ahora me voy a quedar tejiendo.
una vuelta con los pancitos, el color que ustedes elijan. Acá yo me puse a jugar y mezclé los mismos colores, obviamente. Entonces, una vuelta entera, porque ahora ya vamos a tejer así en forma circular. Vamos a elegir empezar abajo, justo por debajo de la manga. Acá vamos a elegir un huequito. Me traigo la hebra, elijo aquí, voy guiándome bien abajo, porque acá es donde me va a quedar la unión de cada una de las hileras. Entonces, voy a tejer, ahí lo perdí. Voy a tejer toda una vuelta de pancitos de la misma forma. O sea que voy a hacer el pancito, así, de 3 varetas, y la cadena al aire. Así hasta dar toda la vuelta. Pero luego, como yo quiero que esta manga me quede más ajustada llegando a mi muñeca, le voy a retirar esa cadenita que estoy haciendo de separación. Es súper fácil. Así que me quedo tejiendo y ya les muestro cómo sería el resto, pero el resto más que fácil. Miren, acá voy a cerrar la última hilera. Como yo voy a repetir este mismo color, entonces aquí para cerrar la hilera y no hacer la cadenita, hago apenas una media vareta bien cortita. Y acá van a ser mi segunda hilera. Ustedes, si van a cambiar de color, directamente hacen el nudito acá, cortan, hacen la cadenita. Entonces, esta hilera y hasta llegar el largo que yo necesite para mi manga, la voy a tejer de la misma forma, pero combinando los materiales y los colores, sin la cadenita. Ya al no tejer la cadenita entre pancito y pancito, esto se ajusta un montón. ¿Ven? No tejo la cadenita, directamente tejo los pancitos. Entonces yo no tengo que disminuir alguna vareta ni nada. Simplemente retirando esa cadenita, se ajusta un montón. Así que me quedo tejiendo y ya les cuento el largo que hice para mi manga. Acá ya achicó un montón. Miren cómo solito va tomando forma, y acá se lo voy a mostrar terminada. ¿Ven? Miren cómo se fue ajustando. Entonces, pero a mí me gustó así. Si ustedes lo quieren hacer más ancho, incluso el puño más ancho, eso es a gusto, como digo siempre. Tengo muchos hilitos, estoy mirando para esconder. Entonces les cuento, esta sería esta segunda hilera que di. Después hice, porque me voy a quedar tejiendo, entonces yo les muestro cuántas hileras hice en total. Hice esta de cinta, sería a partir del negro la tercera. Otra más combiné con el mismo cordón, hice con esta tan bonita que es una mezcla de mohair y dorado, y 2 hileras más con este color clarito y una más en negro. ¿Ven? Una vez que terminé con la del negro, que en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hileras de pancitos. Estas 7 son sin cadenita, esta tiene cadenita. Yo les cuento cómo fui elaborando la manga y el puño, así que ustedes lo van a adaptar a su cuerpo, a sus medidas y a su gusto, porque no la quieren tan larga, listo, la terminan ahí. Una vez que terminé con la última hilera de pancitos, le di 4 hileras de punto bajo. ¿Ven? Ahí. Y quedó hermoso para mi gusto. Quedó hermoso. La verdad, estoy disfrutando este tejido, este saco, un montonazo. Y miren qué bonita la forma, cómo se va planteando con los colores y las líneas y el material mezcladito ahí. Una mezcla hermosa. Así que me voy a quedar tejiendo todas estas hileras, por eso se los comenté. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hileras de pancitos. Una sola va con cadenitas, al menos así lo hice aquí. Y 4 hileras, 4 hileras de punto bajo. Se termina la manga, ¿sí? Bueno, miren que agregué 2 hileritas, porque ahora vamos a hacer la vista. Entonces le agregué 2 hileritas al largo total de mi saco de pancitos en color negro, porque la vista se la voy a tejer toda en negro.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con la vista? Yo elegí tejer 2 o 3 hileritas en punto bajo todo alrededor. Por eso agregué aquí abajo. No se los mostré porque obviamente es tejer exactamente lo mismo. Recuerden que aquí en la esquina tenemos que levantar una vareta, una cadena de separación y arrancan los pancitos. Hasta dar toda la vuelta terminamos de la misma forma. El pancito, una cadena y la vareta de orillo. Así elegí 2. ¿Ustedes lo quieren hacer más largo? Lo hacen más largo, le agregan más hileras. Y luego, último, hacemos la terminación de la vista. Como les mencionaba, miren acá quería mostrarles también. Acá es la unión de las dos mitades. Yo no hice un pancito aquí y otro en la otra esquina. Ven que se unen en la costura. Acá se unen en la costura. Elegí hacer un pancito bien en el centro para que no se ensanche mucho más. Pero bueno, ustedes le van a dar el largo que quieran. Entonces, acá voy a ver si lo puedo acomodar un poco solo para mostrarles cómo hacer en esta parte sola y ya luego ustedes van a ir viendo cómo tomar los puntos para hacer punto bajo. Pero esa fue mi elección. Ustedes quieren hacer algún otro tipo de terminación, lo hacen, no hay ningún problema. Entonces yo voy a arrancar desde aquí abajo, todo en punto bajo, vamos a hacer punto por punto. Si vemos que se ensancha mucho, porque hay veces cuando el material es muy grueso, como en este caso que son todos gruesos, si tenemos que sacar algún punto, por ejemplo la cadenita que está en el medio, no la tejemos, lo vamos a ir revisando, que no nos vaya a hacer este movimiento cuando lo llenemos todo en punto bajo, ¿sí? Entonces me voy a quedar tejiendo hasta acá porque quiero mostrarles cómo vamos a tomar estos puntos, porque esto nos tiene que quedar recto. Ustedes recuerden que acá tenemos como escaloncitos que hemos ido disminuyendo para hacerle esta vista. Entonces voy a arrancar aquí, no me voy a detener acá a mostrarles mucho porque es simplemente empezar a tejer puntito bajo. Y como esto es en color negro, sé que mucho quizás no lo logren ver al punto encima, como si fuera poco, tiene pelito. Olviden, no se va a ver. Pero bueno, así, ¿ven? Yo acá hay una vareta y como este material es muy grueso, yo no voy a hacer 2 puntos bajos como normalmente haríamos cuando encontramos una vareta. Voy a ir saltando los puntos a medida que voy viendo cómo queda. Por ejemplo, acá tengo las 3 varetas, tejí uno en cada una, ¿ven? Y ahí queda recto. Lo que no tengo que hacer es puntos de más para que esto no me haga ningún tipo de vuelo. Esta cadenita la voy a saltar y voy viendo, porque cada uno de ustedes lo va a hacer con materiales diferentes. Entonces tienen que ir viendo, no sigan tan al pie de la letra como lo voy haciendo, porque quizás a ustedes no les resulte, porque si esta cadenita yo la salté porque el material es grueso, pero si su material es más finito, obviamente que lo van a necesitar este punto. Entonces eso es lo que tienen que se me enganchó la tijera, es lo que tienen que ir mirando, si hace falta, si no hace falta, Yo acá lo voy saltando, pero estoy vigilando, porque si me llega a hacer falta, y bueno, lo tejo, ¿sí? Voy uno a uno, pero voy mirando, ¿ven? Esto quedó perfecto, tiene buena caída, tiene buen movimiento, no les quedó ni fruncido porque le saqué esos puntos y tampoco me hace vuelo. Es muy importante y sobre todo aquí que tenemos la vista. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer aquí cuando nos encontramos con estos escalones? Y ahí lo vamos manejando. Acá encontré un escaloncito. Acá tengo la última vareta, punto bajo. Voy a ir entre medio de esta vareta. Tengo que ir acompañando el movimiento de los puntos. Ahí, de a poquito, ya empieza a inclinarse. Y acá voy llenando con puntos. Terminé esta vareta, voy llenando. ¿Ven la formita que va tomando? Porque nosotros hicimos
escalonadas estas disminuciones. Acá voy tejiendo todas estas hebras que están sueltitas, luego las vamos a esconder. Acá tejí los 3 puntos de este pancito y lo voy a apoyar. ¿Ven cómo va acompañando? Así me voy a ir guiando. Esperen que estoy soltando un poco de hebra porque estaba un poco tirante. De a poquito. Acá la ventaja es que como son materiales con mucho relieve, están todas estas colitas sueltas, nos ayuda mucho a disimular todas esas formas que hacemos que formamos cuando vamos haciendo las disminuciones. Ahí. Yo voy mirando, miren, voy acompañando el movimiento, lo voy a ir apoyando para que ustedes vean, pero ven acá, esta parte es recta ya, porque tenemos los pancitos. El tema era acompañar acá. Cuando haga la segunda vuelta, entonces ahí veo si yo en este hueco que me forma hago algún tipo de disminución, pero primero me voy a dar toda la vuelta porque ahora todo esto es recto. Cuando llego al otro lado, repito este movimiento. Es acompañar. Ustedes tengan en cuenta de que no se achique, pero tampoco que pongan demasiados puntos para que nos haga algún tipo de vuelo. Igual de todas maneras esta es la primera vuelta, es la que va a emprolijar todo, la que va a emparejar. Luego vienen la segunda y la tercera vuelta quizás, y ahí ya termina de formarse muy bien lo que sería la vista de este saquito. Así que me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Terminado, 3 hileras, ida y vuelta, ida y vuelta. En la última hilera, recién en la última hilera, di toda una vuelta en la parte baja de los pancitos de abajo y terminé solamente una sola vueltita de punto bajo, di aquí. Pero en esta ida y vuelta 3 veces. Miren qué bonito que queda. Ven que a medida, esto venía todo escalonado, pero a medida que vamos completando las vueltas, esto solito se va emparejando y queda fantástico. Bueno, tenemos acá los puñitos, nuestras manguitas terminadas y un hermoso, hermoso saco para disfrutar con el material que quieran. Queda ahora solo esconder toda la cantidad de hebras y hilitos que están dando vuelta. Deciden ustedes si le quieren poner algún tipo de broche, botón, cordón, el largo que quieran, como digo siempre, el material que a ustedes les guste. La idea es hacer el saco básico, porque era uno básico. Yo con mis materiales ya no es tan básico, quedó divino, queda súper, súper original, muy bonito y vistoso. Pero en sí los puntos son básicos. Acá no agregamos volados, no agregamos flores, no agregamos nada, simplemente punto bajo, pancitos y queda un saco espléndido para disfrutar. Y obviamente con lo que a ustedes les guste, el material que quieran. Lo pueden hacer en hilo de algodón simple, con varios colores, con un color solo. Como a ustedes se les ocurre, este saco no puede faltar porque son muy prácticos y realmente se hacen rápido. Dentro de todo se hacen muy rápido. Bueno, espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo, la verdad y lo voy a seguir disfrutando porque me encantó este saco, es súper, súper cómodo. Les dejo un beso enorme a tejer estos sacos hexágono que son tan lindos y divertidos para hacer, para vender, para regalar, para el talle que a ustedes se les ocurra, porque esto va para todos los talles. Un beso enorme, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden de que si quieren compartir estos videos tutoriales en sus redes, lo pueden compartir. Nosotros encantados porque, bueno, obviamente podemos seguir agregando más trabajos bellos para tejer y que nos gusta tanto. Un besito, nos estamos viendo en otro tutorial. Chao.